Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a la última charla de las clases abiertas dedicadas a la historia del arte esta semana. Hoy contamos con dos invitados muy especiales, Olga Costa, profesora del departamento, y Adalberto Camperos. La charla de hoy se titula La contemporaneidad del pasado, acuarelas del siglo XIX y un cómic del siglo XXI. Y en esta charla se busca reflexionar sobre la vigencia de la gráfica local realizada en el siglo XIX en el ejercicio creativo del arte contemporáneo a través de la concepción y realización del libro de cómic delirantes. Les voy a leer brevemente las biografías de Olga y Adalberto. Olga es profesora asociada al Departamento de Historia del Arte de la Universidad de los Andes, es doctora en Historia del Arte de la Technische Universität de Dresde y es diseñadora gráfica y magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Fue investigadora curatorial en los Museos Nacional, Colonial y Santa Clara en Bogotá. Ha realizado estancias postdoctorales de investigación en la Freie Universität en Berlín y en la Biblioteca Hertziana Max Planck Institut für Kunstgeschichte en Roma. Sus investigaciones se han centrado en el arte colonial neogranadino y suramericano, la historiografía del arte, coleccionismo y museos, sobre cuyos temas posee diversas publicaciones. En años recientes ha indagado por los tránsitos de la cultura colonial en relatos e imágenes del siglo XIX, especialmente en la conformación de nuevos escritos biográficos y colecciones. Olga es autora de los libros Milagrosas Imágenes Marianas en el Nuevo Reino de Granada, y recientemente de Delirantes. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran La Virgen de Chiquinquirá, reflexiones sobre una imagen tan desblanquecida y sin facciones, que apareció en el libro Materia Americana. Es autora de las subidas de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, del Museo Colonial, y Forthcoming the National School of Fine Arts in Colombia, Local Desires and External Influences, que apareció en un libro publicado por Routledge. Adalberto Camperos, también conocido como electrobudista, es artista, ilustrador, escritor, DJ e historiador del arte colombiano, egresado de la Maestría de Historia del Arte de la Universidad de los Andes, que ha figurado y participado en múltiples proyectos creativos desde 2005. Su obra gira en torno a las subculturas urbanas, las manifestaciones visuales de la calle, la cultura pop global y las expresiones musicales, temas que aborda a través del sentido del humor y al mismo tiempo con reflexión profunda. Trabaja con un rango muy amplio y variado de técnicas análogas y digitales de forma experta y meticulosa. Actualmente realiza proyectos de ilustración editorial, cómic, exposiciones artísticas y enseñanza de técnicas tradicionales en ilustración. Entonces, a Alberto y Olga los oímos. Gracias. Gracias, Juanita. Bueno, primero saludamos, ¿no, Alberto? Antes Sí. de empezar, pues nada, queríamos agradecerles a todas, a todos los que están acá, los que lograron sostenerse y conectarse a esta última reunión tan especial que hemos organizado con nuestros egresados. Y bueno, afortunadamente le agradezco a Alberto por haberse animado otra vez a una de estas aventuras, a que nos conectemos con ustedes y pues les vamos a contar un poco sobre el proyecto que salió el año pasado. Quiero aprovechar este momento también para darle las gracias a otros 3 egresados que hicieron parte del proyecto Delirantes, pues que hicieron parte de la dirección artística, que fueron María Luisa Guevara, Samir El Necer y David Echeverry. No sé si están conectados o no. Si están, pues muchísimas gracias. Ellos también fueron parte importante de todo este proyecto. O sea, Alberto, tú tenías ahí unos también, ¿no? Unos agradecimientos. Sí, Olga, muchas gracias. Estoy muy contento nuevamente de estar aquí presentando contigo Delirantes, esta vez desde una perspectiva pues más académica, explorando los aspectos ya más profundos del proyecto a nivel teórico, discursivo, desde la disciplina de Historia del Arte. Eso me parece súper chévere y sí, pues agradeciéndole a todas las personas que se están conectando en este momento al en vivo y pues un saludo muy especial a todas las personas que vean después la grabación en diferido. Bueno, bien. Entonces, como les anunciamos,
Nosotros vamos a hablar hoy de un libro que salió el año pasado, se los muestro acá en vivo y en directo, que se llama Delirantes. Delirantes es un cómic, es una Libro historia que partió gráfica. en dos, el cómic nacional, oiga. No es un libro. Bueno, este libro que según Alberto partió en dos la historia, aunque no todos se han enterado, pues vamos a hablar hoy sobre este libro. Hemos querido aprovechar este espacio, como dijo justamente Alberto, para mencionar algunas reflexiones, ¿no? Como estuvimos en estos días pensando mucho sobre lo que hicimos también de forma intuitiva, pero que eran diversos deseos, tanto de Alberto como míos, como de nuestro tercer socio importantísimo, que es John Naranjo, editor y escritor también pues, de este libro. Y pues en esta ocasión queremos dedicar unos minutos a contarles unas cosas que realmente no habíamos hecho hasta ahora. Es un poco una primicia y también fue un ejercicio pues muy enriquecedor que tuvimos en los últimos días. Como preámbulo, pues les voy a contar que esto surgió de una, pues como de una obsesión o de un deseo que yo tenía hace varios años, estudiando básicamente la figura de Gregorio Vázquez de Arce-Ceballos, este pintor que muchos de ustedes seguro han oído, o por lo menos en mis clases siempre lo tienen que oír alguna vez, sobre la construcción histórica de este personaje y sobre todo sobre una serie de rumores, historias que andaban por ahí que me interesaban, y pues yo rearmé y reconstruí a partir de una serie de documentos la historia de una historia, un rumor en particular. Escribí un artículo que presenté en un congreso, en fin, pero siempre me parecía que era una historia que merecía ser contada de otra forma, que en un espacio académico se desdibujaba, ¿no? Muchos de los encantos y de los detalles se perdían, sobre todo el humor, pues algunas de las ventajas que había dentro de toda esta historia. Fue por esto que durante mucho tiempo le dije al editor de Rey Naranjo y traté de convencerlo hasta que él finalmente me hizo caso, y en ese momento tuve la suerte de haber conocido a Alberto en la maestría cuando él ingresó a hacer la maestría de Historia del Arte en la universidad, y pues no sé, conversando, me gustaba mucho su trabajo como ilustrador, pues se quiso unir a esta aventura, a la escritura y realización de este cómic. Este es un poco como el preámbulo, cómo ocurrió. Ahora bien, les voy a contar muy breve de qué trata Delirantes. No les voy a contar el final, eso sí. Como les decía, se trata un poco de un rumor. Es una historia que ocurre en la década de 1830. Dos personajes que van a ser realmente fueron más, pero dos personajes que van a ser los protagonistas de este cómic, Ignacio Gutiérrez Vergara y Rufino Cuervo Barreto, emprenden una aventura hasta Europa, van a ser uno de estos primeros viajeros que atraviesan el Magdalena y van hasta Europa, motivados por muchas razones, pero una de esas razones era llevar unos cuadros de Gregorio Vázquez de Arce-Ceballos para presentarlos en los grandes museos de Europa y presentar este genio desconocido nacional en Europa y que allá fuera reconocido. Y la otra razón era vender los cuadros en Europa para con este botín recuperar la capilla del Sagrario que había sido en gran parte destruida por un terremoto en 1827. ¿Cómo termina esta historia? ¿Qué les pasa a ellos en el viaje? Ahí sí se los dejo, que se acerquen al cómic, que lo lean, que lo busquen, que apoyen el talento editorial que está tan, ¿no? Estas iniciativas editoriales Apoyen el cómic nacional. apoyen el cómic nacional. Aguante, Bueno, aguante. bueno, entonces, dejando esto un poco como telón de fondo, la idea de nuestra charla, como bien lo dijo Juanita, era reflexionar o proponer con ustedes una reflexión en torno a la contemporaneidad del pasado y especialmente a través del arte del pasado. Esto tiene que ver con un problema en esencia de nuestro oficio como historiadores del arte, y con una preocupación que ahí nos encontramos, pues Alberto y yo dentro de esa preocupación, y era cómo hacer para intentar nuevas narrativas, ¿no? Cómo construir nuevos discursos, cómo incursionar en otros espacios y sobre todo cómo en esos espacios también pensar cómo se modelaba
el tiempo, que es una de estas herramientas, ¿no? Uno de estos ingredientes que nosotros tenemos que cocinar en nuestro trabajo, y cómo pensar, ¿no? Cómo moldear el pasado en el presente, pero también cómo construir una narrativa que pudiera ser vigente en el futuro. Entonces, de eso trata lo que vamos a hablar en los siguientes minutos. Esta reflexión general nos ponía sobre la mesa dos problemas, nos puso dos problemas sobre todo. Lo primero era, nosotros tomamos la decisión desde el inicio, ya que la historia ocurría en el siglo XIX, utilizar la acuarela, ¿no? Tantas acuarelas, aquí además que está Verónica Uribe, que las conoce también, y varios de ustedes que las han visto en clase, ¿no? La acuarela, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, como el camino, ¿no? Artístico o como la lección visual dentro de nuestra narrativa. Pero no bastaba con elegirla, no bastaba con que a nosotros nos gustara mucho, ¿no? Para que eso fuera suficiente, sino había una serie de preguntas que teníamos que resolver. Una era, más allá de la valoración de esta imagen del pasado en el presente, ¿cómo hacíamos para que estas imágenes del pasado funcionaran en el presente, ¿no? ¿Cómo crear a partir del pasado un lenguaje contemporáneo sin repetir, ¿no? Sin imitar estas imágenes del pasado? Entonces estaba el problema de cómo lograr actualizarlo, ¿no? Cómo hacerlo relevante en el presente. Esas eran unas preguntas que teníamos, ¿no? Y que pensamos que resolvimos de una manera que a nosotros nos parece que salió bien, ¿no? Pero al final va a estar en el lector, ¿no? Y va a estar en el espectador ese juicio. El segundo problema es que realmente queríamos proponer una reflexión, como les decía al comienzo, sobre el arte del pasado en el presente, ¿no? Que no se limitara, ay, perdón, yo voy a compartir mi pantalla, cosa que no he compartido nuestra presentación, perdón, aquí la pongo. ¿Ya la ven? ¿Sí? Sí, ya, ahí se ve bueno, perfecto. Listo. Aquí les muestro el libro, para que lo tengan en mente, y les muestro la carátula. Entonces, nosotros queríamos realmente con este libro proponer una reflexión sobre el arte del pasado en el presente, como les decía, que no se limitara a una narrativa solamente en la palabra. Por eso hoy no vamos a hablar casi sobre esta historia, sobre la reconstrucción histórica, sobre la figura de Vázquez, sino queríamos proponer un ensayo visual, una construcción intelectual, ¿no? Una construcción, una narrativa que se construye, que se armara en la imagen, ¿no? Y que el espectador de alguna manera se enfrentara por lo menos a dos caminos al acercarse a este cómic. Entonces, antes de entrar en materia, ¿no? Antes de que Alberto explique algunos detalles que fueron fundamentales dentro de esta construcción visual, yo sí quiero hacer un homenaje y una reflexión de un tema que está de fondo, y es que en la tradición de la construcción de la historia del arte en Colombia hay un tipo de personajes que aparecen de forma recurrente, y esos son los artistas historiadores, ¿no? O los artistas que han escrito sobre arte, como individuos fundamentales por lo menos desde el siglo XIX. Es el caso, dentro de la construcción de Vázquez, de una serie de personajes, de hombres pues, multifacéticos, como eran buena parte de estos hombres del siglo XIX, como José Manuel Grot. ¿No? José Manuel Grot, de pronto ustedes lo tienen en su memoria. Él pues fue dibujante, ¿no? Él fue pintor también, él fue político, ¿no? Fue historiador, y además de escribir la primera biografía de Vázquez, él construye toda una narrativa en torno a Vázquez a partir de la imagen misma, a partir de las réplicas que hace de sus pinturas, a partir de la restauración que hace de sus pinturas. Entonces, dentro del discurso alrededor de un artista está también ese discurso visual que alimenta al artista del siglo XIX. Otro va a ser Roberto Pisano, en las primeras décadas del siglo XX, que era pintor, escribe también sobre Gregorio Vázquez, y en su obra Vázquez va a jugar un rol fundamental. O sea, Pisano va a ser el que le va a dar una cara a Vázquez, ¿no? El que lo va a retratar, el que va a ilustrar algunas de sus acciones cotidianas.
Y por último, y esto es un poco atrevido, pero pues pensamos que un antecedente a nuestro trabajo son los muebles, y aquí Juanita, que ha sido socia mía en esta aventura en nuestro curso de arte en Colombia, son los muebles realizados por Beatriz González en la década de los 70. Ustedes, pues bueno, Beatriz González yo creo no necesita presentación, pero Beatriz González hace parte también de esa tradición de artista historiadora, que su discurso y su reflexión en torno al arte del pasado, digamos, no se limita a su escritura, sino sobre todo propone unas lecturas y unas reflexiones, a mi manera de ver, supremamente lúcidas sobre ese arte del pasado y sobre esa actualización. Considero que su grupo de muebles, su serie de muebles que realiza en la década de 1970 son un ejemplo de ello. Entonces, sabemos, aquí pues se los pongo en comparación, tenemos este peinador Gracia Plena de 1971, que evoca, ¿no?, una obra muy famosa del arte del Renacimiento, que va a ser la Virgen de la Silla de Rafael Sanzio, este tondo, esta imagen circular, que la cual Beatriz González evoca en esta obra, en este mueble. Pero, ¿qué es lo que hace, no? O sea, ¿cuáles son las estrategias también discursivas en su obra? Primero que todo, desacraliza la obra en la medida en que lleva a lo cotidiano, lo lleva a un mueble, ¿no?, a este peinador. También desacraliza la pintura al óleo y la transforma en esta pintura, en este esmalte sobre lámina de metal, en una producción moderna, ¿no?, en una producción de la década de los 70, y también para ello transforma la materialidad, ¿no?, una de estos elementos que además van a ser muy apreciadas en la misma obra de Rafael Sanzio. Y hace una reflexión, que es una reflexión también social, es una reflexión política, sobre la recepción local de este gran arte del arte occidental, ¿no? Una crítica a la sociedad colombiana, a la sociedad también, a los gustos arribistas, ¿no? A partir de, y se burla un poco de ese gusto, desacralizando, como les decía, la imagen de la Virgen de la Silla en este peinador y convirtiéndolo casi en una imagen accesoria, ¿sí? Entonces, nosotros veíamos acá como un antecedente un poco a esas reflexiones que nosotros tratamos de hacer en otro formato, ¿no?, en otro momento y a partir de otras lógicas. Bien, Alberto, entonces, nuestros artistas, ¿no?, los que escogimos, que son muchos y que Alberto va a mencionar algunos de ellos, uno de ellos que va a ser fundamental es Ramón Torres Méndez. Entonces, como artistas como Ramón Torres Méndez los podemos pensar como artistas casi contemporáneos. ¿Cómo ocurre esto, Alberto? Bueno, qué buena introducción, Olga, muchísimas gracias. Yo quisiera comenzar aquí, si le das a la siguiente imagen, con esta imagen de Ramón Torres Méndez, para empezar a abordar este tema de la contemporaneidad del pasado y la relevancia de la acuarela del siglo XIX en el siglo XXI, desde la perspectiva de artista y la perspectiva de historiador del arte. Yo siento que esta imagen, bueno, incluso con el contexto de ahora del paro y todo, o sea, como que se me vuelve aún más activa, pero yo siento que esta imagen es muy relevante para la contemporaneidad desde diferentes aspectos, desde su aspecto conceptual, desde su aspecto anecdótico, desde su aspecto técnico. Y para mí esta reyerta popular es tan contemporánea que podría pasar por un meme, ¿sí? Es decir, esto se podría remixear y cambiar su contenido y hacerla circular en redes de información digital de forma muy fluida para nuestra época. Olga, dale la siguiente. Que fue precisamente lo que hice acá, ¿sí? Como para demostrar ese punto. Entonces, si siguen el emocionante torneo de fútbol colombiano, podrán ver que ahí están los escudos de los equipos de fútbol colombiano y bueno, todo tiene una lógica ahí. Mi punto es que es una imagen que nosotros sentimos cercana por su humor, por su contenido y la podemos insertar de forma muy fluida tranquilamente en nuestra realidad. Siguiente.
Pero entonces para esta charla yo quisiera hacer un poco de énfasis en los aspectos técnicos que utilizamos para la construcción del libro, ¿sí? Y en ese aspecto yo quisiera retomar, ahora que Olga mencionó lo de la figura del artista pintor, una pregunta que suele ser muy recurrente y ¿es necesario que un historiador del arte domine la parte técnica? Es decir, ¿es necesario que un historiador del arte sepa pintar? Desde mi perspectiva, pues yo creo que sí, y por eso considero que una figura como Beatriz González, que es el ejemplo que mostró Olga, es tan interesante porque más ahora que la disciplina de la historia del arte se orienta tanto al estudio de la materialidad, es decir, al estudio de los objetos en su presencia y corporeidad física y técnica. Dale siguiente. Por eso es que fue para mí tan importante y tan interesante trabajar en Delirantes, porque este proyecto me permitió acercarme directamente a estas imágenes, ¿sí? Estas imágenes que yo ya no las estaba viendo en un libro o en una reproducción, sino aquí en vivo, en directo. Este video lo hice yo, la lupa la puse yo para ver los detalles de estos tesoros del arte colombiano y verlos en su papel, así en su técnica auténtica y original, y poder entender y descifrar el proceso de construcción de estas imágenes, en este caso pues de estas acuarelas y dibujos del siglo XIX, y apropiar ese conocimiento desde la historia del arte para después aplicarlo en la labor artística al elaborar las ilustraciones del libro. Entonces, pues tenemos aquí que termine el videito. Pueden disfrutar ahí este bello acuarela de Manuel María Paz, de un hombre llevando a otro mientras lee. Yo creo que no ha cambiado nada en 200 años. Como que cambia la ropa, de pronto no está leyendo un libro, sino un iPad. Oiga, si quieres, dale a la siguiente, que ahí la podemos ver igual, exacto, más definida. Igualmente, esta figura doble de historiador del arte, artista, en un proyecto como este, pues también ayuda a darle visibilidad a estas imágenes, porque curiosamente el siglo XIX no está tan marcado en el imaginario popular como por ejemplo está la colonia o el pasado prehispánico. A mí me parece que el siglo XIX es muy difuso en el imaginario de la gente y se imaginan como, no sé, al principio, en las guerras de independencia, hay un corte y pasa como a un retrato de Simón Bolívar, y hay un corte, y luego un retrato de Francisco de Paula Santander, hay un corte, y puff, de repente estamos como en el siglo XX, y como, ¿qué? O sea, todo se perdió. Entonces, este proyecto a mí me parece que también ayuda a darle visibilidad, pues, como a esa forma de hacer imágenes, a ese estilo, pues, como a esa época. Dale la siguiente. Y por otro lado, también permite que esta producción de imágenes se enmarque en un linaje, ¿no? Pues como en una línea de tiempo mucho más amplia, y se le da pues una continuidad histórica. En ese sentido, yo, pues después de este proyecto, y pues yo me pregunto, estas imágenes yo las vi en mi estudio de pregrado, pues por ahí como en sexto o séptimo semestre, y realmente las vi en profundidad en la clase de maestría de la profesora Verónica Uribe, que además le agradezco muchísimo porque pues, es una experta en el tema y como que abrió así la mente con el siglo XIX en Colombia, pero es algo que extrañamente es lo que pertenece a mi contexto. Son artistas que han tenido los mismos problemas que yo, que han tenido las mismas dificultades, los mismos contextos, pero yo siento que aprendí primero arte griego, arte europeo, arte egipcio, antes de ver esto que realmente toca, atañe e involucra las circunstancias que directamente me afectan. Dale la siguiente. Y en ese sentido también es muy chévere este trabajo que hicimos para tener un acercamiento y un entendimiento de la producción local, y no desde un acercamiento nostálgico o de la memoria o como preservemos estos acuarelas tan lindas, no, sino por sentir que estas imágenes están muy conectadas con la realidad contemporánea.
desde mi punto de vista, están tan conectadas como pueden estar los memes, el cine o los videoclips, que son cosas que asociamos más a nuestro tiempo. Dale siguiente, por favor, Olga. Bueno, y en esa línea de trabajo, de entender y preservar las herramientas del pasado, que nos sirven en la actualidad, pues yo quisiera mostrarles aquí una pequeña selección de algunos de los aspectos técnicos de la acuarela, del uso de la acuarela del siglo XIX que usamos en el libro. Sí, hay muchos aspectos, pero pues yo seleccioné seleccioné 3 ejemplos como para verlos también por el tiempo y eso. Entonces, en primer lugar, hay una cosa muy curiosa sobre la acuarela, y es que la acuarela del siglo XIX era una técnica súper ágil, súper rápida, o sea, esa vaina era como el Snapchat de las técnicas pictóricas en el siglo XIX. La usaban los viajeros, la usaban los aventureros, y era una cosa como anterior a la fotografía, de mucha velocidad. Mientras que en el siglo XXI la acuarela es una cosa de una inmensa lentitud, ¿sí? Sencillamente porque pues han cambiado los tiempos, ¿sí? Entonces es una cosa de contemplación, de reflexión, de minuciosidad técnica que antes no se percibía de esa manera. Entonces, pues, de alguna manera también ese desfase de tiempo, pues fue muy coherente al realizar este libro, porque pues al colorear las 64 páginas del libro a mano, completamente a mano, pues ese, digamos, gesto así tan descabellado, pues es igual de descabellado que la aventura que tuvieron Rufino e Ignacio en el siglo XIX. Entonces era perfectamente, pues como acorde, ¿sí? Este proyecto pudo haberse hecho colorizarse por lo menos en 2 meses, usando Photoshop y una colorización estándar genérica, y ya, y sale, y para impresión, y listo. No nos hubiéramos demorado 2 años haciendo esto. Entonces, pues los aspectos técnicos que les quiero comentar vienen como de una aproximación a la técnica que se denomina húmedo sobre seco. Esto es decir, que son las capas de acuarela se aplican una sobre otra una vez se seca la capa anterior. Sí, en este caso, en la imagen que pueden ver ahí en el detalle, el color verde del césped, del pasto, está por debajo pintado de primero, y encima se pintan las ramas y toda la vegetación en este color como color panela que está ahí en la lámina. Pero fíjense que las estructuras se mantienen perfectas, las capas se ve la transparencia, el color se combina, pero vemos exactamente las formas de manera precisa. Dale la siguiente, Olga. Mientras que en la aproximación de húmedo sobre húmedo, la acuarela se expande de una manera más libre, el agua es más protagonista y los contornos se pierden y se difuminan. Dale la siguiente. Entonces, en la acuarela del siglo XIX que trabajamos, no hay muchos ejemplos de húmedo sobre húmedo. Quizá puede ser porque estas láminas tenían un carácter de pronto orientado como de manera científica o muy descriptiva, y el húmedo sobre húmedo es una técnica, pues digamos, más expresiva o más, digamos, que brinda una cosa como más libre, sí, más artística. Entonces ahí pueden comparar como en este cara a cara de la imagen de Débora Arango y la de Manuel María Paz, que cómo se pierden los contornos en el húmedo sobre húmedo. Entonces, dentro de ese húmedo sobre seco, y si quieres darle la siguiente, hay 3 técnicas aquí que les voy a mostrar, o 3 usos de la técnica en esta aproximación del húmedo sobre seco, en esta aproximación técnica. Entonces, dale la siguiente, que es aquí el detalle. La primera de esta, que es esta acuarela de Quique Price, vemos una aproximación de la pincelada que se llama pincelada rítmica corta, así, pincelada rítmica corta. Entonces, ¿qué tiene esta característica de esta pincelada rítmica corta? Que, oiga, no sé si puedes señalar ahí con el mouse, eso, sí, el pasto como detrás,
Ajá. Entonces ustedes ven lo que está señalando Olga ahí, son pinceladas muy cortas, muy precisas con el pincel, que generan unas líneas similares a los efectos que genera el grabado, ¿sí? Entonces, a medida que junto las líneas, genero una trama y ópticamente me genera la ilusión de luz y oscuridad. Y al mismo tiempo los colores se quedan, digamos, superpuestos por transparencia de una forma muy armoniosa, de una forma muy bonita. Dale la siguiente. Entonces aquí tenemos una página completa de Ignacio del libro. Dale la siguiente. Donde podemos ver que la ruana del personaje la pintamos usando la técnica de la pincelada rítmica corta, ¿sí? Pinceladas cortas que se generan capas de transparencia y ayuda pues a dar una calidad visual muy particular y que pues está muy característica en las láminas del siglo XIX. Dale la siguiente. Ahí podemos ver un poquito la comparación. Fíjense ahí en el pantalón de este carguero, están como líneas que ayudan también a definir la estructura de lo que se está describiendo o pintando. Dale la siguiente. Aquí también hay otra página completa del libro, uno de los que más nos gusta, aquí cuando están bajando a Honda en el viaje. Dale la siguiente. Y aquí vemos en estas plantas, en este follaje, cómo nuevamente está la pincelada rítmica corta. Entonces, puedes señalar, por favor, Olga, con la flechita. Es correcto, todas estas áreas. ¿Por qué se llama rítmica? Porque genera un patrón, ¿sí? Un patrón de repetición que ayuda a describir, ayuda a generar texturas y al combinar los colores pues ayuda a dar pues, más vibración y más riqueza en el registro del color. La siguiente. Y bueno, sé que esta charla es pues específicamente como de acuarela y de los aspectos técnicos, pero quise también traer como esta imagen de referencia de precisamente de Ramón Torres Méndez, pero es un dibujo para señalar que en el libro no solamente utilizamos acuarelas, sino utilizamos un montón de referentes, utilizamos grabados, fuimos a ver dibujos, fotografías, incluso videos, ¿sí? O sea, como que sacamos referencias de muchos lados. Entonces, fíjense que si uno no conoce la historia del arte colombiano y no sabe no conoce esta imagen, no la tiene presente, pues uno ve la imagen de Delirantes y la ve completamente fresca, completamente contemporánea y completamente nueva, ¿no? O sea, como que no se siente como la referencia ahí si uno no conoce la obra original y al mismo tiempo me sirve para que la gente posee una mirada sobre este artista tan chévere. Pues Ramón Torres Méndez fue un artista muy famoso en su época. Él hizo una serie de láminas muy reconocidas que se llamaban los cuadros de costumbres, donde pues él retrataba la vida cotidiana de una forma pues muy particular, con mucho sentido del humor y pues unas láminas que, como les digo, para mí son totalmente contemporáneas en su forma de entender y ver el mundo. Dale la siguiente, por favor. Bueno, nuevamente tenemos aquí esta lámina para mostrarles el otro aspecto técnico. Dale la siguiente. Entonces aquí en este personaje, Axel Rose manizaleña, vemos el otro tipo de pincelada en húmedo sobre seco que trabajamos en el libro y es la pincelada así, pincelada rítmica larga. Entonces hay pincelada rítmica corta y pincelada rítmica larga. Entonces la pincelada rítmica larga, como su nombre lo indica, ayuda a definir unas estructuras mucho más extensas o que tienen pues, otro tipo de característica y quizá no es tan pictórica como la pincelada rítmica corta, sino está más cercana al dibujo. Entonces, en el caso aquí del pelo de Axel Rose, hay una capa inicial, que es la capa clara, la capa más suave, tonalmente y en el matiz más suave, que se pinta primero, se deja secar y luego, cuando está seca, se hacen estas líneas y estas tramas del pelo ya con el pincel. Dale la siguiente.
Y entonces yo usé, por ejemplo, ese recurso del pelo de este personaje, Axl Rose manizaleña, para pintar el río Magdalena, que me pareció como un recurso muy chévere de adaptar la pincelada rítmica larga. Dale la siguiente. Entonces, de la misma manera que está pintado ese pelo, ese cabello, resolvimos, y bueno, digo resolvimos porque aquí aprovecho para agradecer al equipo de coloristas que me ayudó en esta tarea, así que yo solo no hubiera podido, estaría todavía pintando estas páginas del cómic, coloreándolas. Agradecer a Camilo Buitrago, el colorista senior, a Valentina Fino y Cata Castro, las coloristas junior. Dale la siguiente, por favor. Entonces sí, la pincelada larga ayuda a darle estructura y darle énfasis a lo que yo quiero pintar o lo que yo quiero dibujar. Dale la siguiente. Aquí vemos la comparación un poco de cómo pasa, o cómo se adapta, o cómo se apropia, o cómo uno se roba también esa forma de trabajo y la apropia. Dale la siguiente, Olga, gracias. Y el último detalle que quisiera mencionar es el trabajo de opacidad, que es algo, esto sí me pareció así como súper bonito y súper increíble porque no lo ve, o sea, eso no se aprecia bien en las reproducciones. Esto yo solo lo vi cuando vi esta obra en la Biblioteca Nacional, así en vivo, en directo, y dale la siguiente si quieres. Y pude tomar esta foto así ya y observarla, que me di cuenta de cómo funcionaba, y es el tema de la opacidad sobre la transparencia. Entonces, la acuarela es una técnica de transparencia, es decir, que a medida que yo sumo colores, el color se vuelve más oscuro y se combinan las capas. No es como cuando uno pinta una pared de una casa, que uno puede pintar de azul y si se arrepintió después pinta en amarillo y el amarillo queda encima del azul. No, en la acuarela si uno hace eso pues va a quedar verde por la combinación de los dos colores. Entonces, ¿eso qué implica? Que hay unos colores que no se pueden pintar en acuarela porque son opacos, son mate. Entonces se utiliza la acuarela combinada con una técnica de opacidad, que en este caso es el gouache, que es básicamente una acuarela, pero a la cual se le altera la característica de transparencia al adicionarle un aditivo de opacidad. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, Olga, ayúdame ahí a señalar el coche, exactamente, ahí hay unas manchas blancas y unas franjitas ahí, la cuadrícula como de la ventanita, eso que está como en rayitas blancas, ese blanco está pintado encima del azul. Pero entonces, si yo pinto blanco encima de la acuarela, pues se va a combinar y se van a mezclar los dos colores. Entonces, aplico wash o digamos, en un caso, un tipo de acuarela muy, muy pura, sin diluir, que genere esta capa de opacidad. Fíjense cómo está el cochero, el chofer. Él tiene una ruana negra y tiene unos detalles en color así como mandarina por encima del negro. Si yo pinto color mandarina encima del negro en acuarela, se van a fundir y simplemente va a quedar negro más oscuro. Entonces, es una capa de color opaco encima del color previamente seco de transparencia. Dale la siguiente. Esta es otra página completa, la que inicia pues, el recorrido del viaje. Dale la siguiente. Y esto lo vemos, por ejemplo, en estas palmeras. ¿Sí? El color negro está pintado por debajo y el color verde tapa, y aunque en este caso hay también una semi-opacidad y semi-transparencia que permite que yo pinte y cubra el color previamente. Entonces, no queda pintado todo negro, sino verde encima de negro. O sea, pintar un color más claro encima de un color más oscuro. Dale la siguiente. Y aquí lo pueden ver de pronto un poco más, que se alcanza a ver la diferencia de cómo registra el color opaco diferente al color de transparencia. ¿Sí? El color de opacidad es más mate, más sólido, que es estos reflejos en la palmera que puedes señalarlo, por favor, ya. Los reflejos esos, que son como ahí como un color aguacate radioactivo. Ese es el color de opacidad encima del color de transparencia. Fíjense que todo lo demás se ve diferente, ¿no? Registra diferente porque tiene la transparencia. Dame la siguiente, Olga. Y bueno, esto
esta comparación también como para nuevamente señalarles que pues no solamente se tomaron aspectos técnicos, ¿sí? Es decir, no solamente como, ay, mire cómo resolvieron esta imagen, apropiémoslo, sino el libro está lleno de referencias, de citaciones, de anacronismos, de chistes ñoños internos de historiador del arte, ahí que nosotros nos encantan y como, jaja, ojalá alguien se dé cuenta de estos chistes, ¿sí? Pero entonces es un componente mucho más amplio de cosas interesantes del siglo XIX que no solo se limita a la técnica, ¿sí? Entonces aquí por lo menos la composición de este músico, pues completamente adaptada y actualizada con la imagen de Rufino. Entonces, nada, Olga, eso era. Entonces ahí, para que cierres. Ok, bueno, Alberto, gracias. Bien, yo quisiera cerrar para que nos queden unos minutos para preguntas, comentarios. Yo quisiera cerrar un poco con esta idea de la citación, ¿no? Que fue uno de los caminos que encontramos también de forma intuitiva y que yo creo que vale la pena como reflexionarla un poquito más y que ya Alberto pues, nos dio unas ideas fundamentales sobre todo sobre el uso de la técnica, que son cosas que no se perciben a simple vista, ¿no? Y el hecho de racionalizarlas y de hablarlas abiertamente, creo que hace además del ejercicio de la ilustración, ¿no? Y un poco lo que decía Alberto, de escoger la acuarela un poco en vía de extinción, ¿no? En este mundo más contemporáneo, escogerla como un recurso que todavía tiene una vigencia, ¿no? En la expresión y en la conformación de narrativas visuales. Entonces, pensando un poco más en esta situación, esta situación y en la idea de la citación, perdón, como una forma de actualizar el arte del pasado e investirlo de contemporaneidad, quise traer una imagen más, ¿no? Que es un poco esto que dice Alberto, que era un homenaje para nosotros, era un poco un chiste interno. Quizá a los estudiantes que hemos tenido, varios de nosotros en las clases, hemos usado esta cena de Santa Marta de Roland, que se encuentra en el Museo del Banco de la República, ¿no? En el MAMU. Y pues nosotros queríamos tenerla desde el comienzo, ¿no? Queríamos tenerla en el libro, en el cómic. Hay una gran diferencia, es que la cena de Roland ocurre en Santa Marta y la nuestra ocurre en Cartagena cuando están justo antes de casi de montarse en el bergantín que los va a llevar a Europa. Pero entonces me he valido de esta como para contarles un par de cosas y acotar algunas ideas en relación a la citación. Entonces, como les dije, es una citación que tiene digamos, un tinte de homenaje, ¿no? Entonces aquí hay una elección subjetiva, una elección individual por parte de los autores. Y tiene que ver también con, digamos, con una reflexión sobre la misma imagen de Roland. Esta acuarela en un primer vistazo, ¿no? Nos muestra una aparente cotidianidad armónica, pero que cuando lo miramos un poco más, ¿no? Y nos detenemos a los detalles, ¿no? a los indicios, a los guiños que hay justamente en esta acuarela, pues empieza a causarnos una serie de inquietudes, quizá de molestias o quizá de preguntas y de reflexiones. Una de ellas es que, y a mí siempre me ha llamado la atención, es que es una cena, pero es una cena en solitario. A diferencia, por ejemplo, de lo que hizo Alberto en el caso de Delirantes, que sí están festejando sobre todo los personajes del lado derecho, los tres personajes que están brindando, pues están acompañando. Si ustedes se dan cuenta, en la acuarela de Roland, cada uno pidió un menú distinto, ¿no? O sea, es un poco además exagerado, ¿no? Son platos, por ejemplo, el joven que está comiéndose una gallina, un pollo, un pavo completo, ¿no? La señora ya terminó, el muchacho que juega con el perro, la joven que lo está mirando, y pareciera que los únicos que realmente están conectados, ¿no? Un poco con los pies en la tierra son justamente la mujer y el hombre que los sirven.
¿sí? Y ahí viene un elemento que siempre ha llamado la atención en las clases y es el abanico, ¿no? Que algunos dicen que es la escoba, que otros han dicho que es el palo que le pega a alguien, ¿no? O sea, yo he oído las 1001 interpretaciones de justamente este ventilador, ¿no? Este sistema de ventilación, y pues lo queríamos usar como un detalle, ¿no? Como una anécdota de la observación. En ese caso, entonces, pues esa disparidad, ¿no? Esa cotidianidad en la que estamos todavía imbuidos, ¿no? Esa jerarquización social que se ve en un instante, ¿no? Que se ve en una escena aparentemente tan cotidiana como esta. Y por último, un elemento que para nosotros fue muy importante, que es muy importante en estas acuarelas de la primera mitad del siglo XIX, es el viajero, y es sobre todo el extranjero, el viajero europeo, estadounidense, que de alguna manera hace no solamente en estas acuarelas, sino solamente como pintores, tiene el rol del juez también en la construcción historiográfica, por ejemplo, de la figura de Vázquez. Y es ese personaje que dice que está bien, que no está mal, que lo vemos aquí además muy bien, ¿no? Que hace parte también de ese personaje alejado en el rincón, que mira un poco con sobradez, ¿no? Que mira por encima del hombre lo que están haciendo estos personajes. En el caso pues, del cómic Sale, ¿no? De alguna manera este personaje lo echamos de la escena, pero lo incorporamos dentro del cómic como un personaje fundamental de la historia. Y él hace, yo he oído a algunos lectores del cómic que dicen que es un personaje muy molesto un poco. Entonces nosotros hicimos como un montaje de varios viajeros. El nombre de él en el cómic es Mulan, ¿no? No Rulán, sino Mulan. Y evoca justamente esa figura de ese juez extranjero al cual se le hace mucho caso, pero el cual además tiene una visión y está contando la historia desde otro punto de vista. Y otro juez que nosotros quisimos incorporar, y yo creo también por eso no está en la lámina de Delirantes, es el espectador, ¿no? O sea, el espectador como ese juez contemporáneo, como esa voz y parte dentro de la comprensión de esta historia que estamos proponiendo. Entonces, nada, con eso queríamos terminar esta charla, que aprovechamos este espacio de historiadores del arte para hablar de algo muy específico que a nosotros nos interesaba racionalizar y que queríamos hacer el ejercicio más allá de la práctica de la construcción del libro, y pues que queríamos presentárselo. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos. Y pues nada, si tenemos todavía unos minutos antes realmente de cambiar al otro Zoom, para oír preguntas o comentarios. En el chat hay preguntas. Ok, genial. Si quieren se las leo. Por acá Pedro Álvarez dice, apreciado Alberto, ¿qué efectos cree que pueda tener la selección tan limitada de un recurso gráfico tan usado como por FreePic, en donde hay lotes de unas estéticas sí y de otras no? Dice, quiero decir, la practicidad del recurso nos está frikipiqueando la vida. La practicidad. Sí, claro, yo creo que si entiendo bien el espíritu de la pregunta, es como la disposición de una database gigante, absurda, de imágenes homogenizadas, hace que se prevalezcan unas estéticas sí y otras no. Entonces, de alguna manera, pues conozcamos más a veces de ciertas corrientes de la imagen más que otras, sí, y conocemos más, por ejemplo, cosas que se hacen en Europa, en Estados Unidos, o ciertas soluciones gráficas, mientras que no tenemos tan presente, por ejemplo, qué se hace en África, qué se hace en la India, qué se hace en países como Colombia, más pequeños a nivel de esa representación en estas plataformas de recursos gráficos donde pues todos sacamos de alguna manera los referentes, ¿no? Entonces terminamos copiando lo mismo en todo el planeta, creyendo que estamos siendo como súper creativos y originales. Por acá, Randy Mora dice, con este tipo de proyectos se rompe esa mitificación de imágenes y técnicas que otrora parecían intocables. Beto, pregunto, no sé si hayas visto esa serie de los Rectified Goyas de los Chapman. ¿Qué opinas de la intervención que alguna vez hicieron a los grabados originales de los desastres de la guerra
y que muchos por ese acto los calificaron de vándalos miserables. ¿Hasta qué punto ves intocable ese margen de apropiación u homenaje a ese tipo de trabajos? Pues a mí y pues respondo, digamos, porque las preguntas van dirigidas a mí, pero no sé también si Olga quiere participar, pero yo, digamos, esa obra a mí me encanta y me parece muy, muy desafiante y muy retadora. Algo me incomoda mucho, como, no, pero ¿por qué hacen eso? Sí, para los que no conocen la obra, son los hermanos Chapman, compraron un lote prístino, impecable, perfectamente impreso, de unos grabados de Goya hechos en el siglo XIX, y los intervinieron ellos pintándoles encima caritas como de los payasos que ellos utilizan en sus obras. Entonces ellos pintaron, no apropiaron como estamos haciendo acá de tomar la imagen y hacer otra cosa, sino directamente sobre la obra, sobre el Goya, o sea que además el Goya vale unos millones de pesos, sino que pintaron encima de esos, como lo que pintó el maestro, pues ellos lo pintaron encima. A mí me parece que es una obra muy interesante y muy, muy valiosa desde la narración, desde el pensamiento. Me parece que quedaron muy chéveres las intervenciones que ellos hicieron, realmente son como, wow, yo no digo que superen a Goya tampoco, no, pero sí hacen una cosa diferente en que combinan y traen a Goya de una forma muy, muy contemporánea. Para mí el límite del Intocable está en que pues ellos compraron esas piezas, ¿no? Y digamos, el sistema económico dice que si uno compra algo, pues de alguna forma le pertenece y puede hacer con ella lo que quiera, que pues de alguna manera también esa era la visión que tenía Marcel Duchamp de decir que si él compraría un Rembrandt, lo compraría para ponerlo de mesa y para cenar encima del Rembrandt, ¿sí? O sea, es un uso que se le da a ese objeto. Entonces yo lo veo válido. ¿Qué sería como ya eh, una intervención como más arriesgada o más polémica? No sé si se los hubieran robado, por ejemplo, o o si hubieran como realizado la intervención en una colección, no sé, privada o pública, en otras condiciones. Creo que eso le añade algo un poco más problemático al sabor. Yo ahí quisiera añadir algo y es, yo no los conozco muy bien, sí los he visto, pero yo creo que aquí hay también un efecto un poquito diferente de lo que hacemos, y es que, para empezar, sí hay algunos actos iconoclastas, pienso, habría que, justamente estábamos conversando que tenemos que armar como otros portafolios de comparación, ¿no? Sobre todo esta idea del anacronismo, que es tan complejo, vamos, teóricamente también para la historia del arte y dentro de las narrativas históricas, y es cómo se construyen esos anacronismos, digamos, no en la historia escrita, sino sobre todo en la visualidad. Y entonces yo creo que en algunos de esos anacronismos, de pronto hay algunas acciones un poquito iconoclastas en el caso de delirantes, ¿no? Que pues no llegan al caso de los Chapman, ¿no? Y también hay otro elemento y que tiene que ver, pienso, con la primera pregunta que le hacen a Alberto, y es la escogencia de los modelos, ¿no? Aquí estamos un poco, y me acuerdo de la charla pues, que dieron el lunes Ana Franco y Joaquín, de recuperación del patrimonio, pero es otro tipo de recuperación del patrimonio, ¿no? Es una visibilización de un patrimonio bastante invisible, ¿no? Bastante invisibilizado, bastante poco consumido, muy poco reconocido. ¿Por qué? No sé, no sé, a veces me lo pregunto, pero en ese sentido, pues hacemos un poco un ejercicio inverso, y es un ejercicio y por eso hablaba al final de la citación, ¿no? Es un homenaje, es una reivindicación de unos lenguajes del pasado en un espectro contemporáneo, ¿no? A eso le apostamos, y jugamos también en esa construcción de la risa, ¿no? De la ironía, a ciertos anacronismos complejos, ¿no? Que pueden ser un poco esto que tú dices, medio vandálico, que desacralizamos en el mismo sentido que lo hace, por ejemplo, Beatriz González con la Virgen de la Silla de Rafael, ¿no? En ese sentido también, que cómo nos apropiamos, ¿no? Cómo usamos ese arte del pasado, no solamente en nuestros discursos escritos como historiadores, ¿no? Sino ya en una nueva construcción
de imágenes. Entonces, yo pienso que está siempre esa pregunta, ¿qué tanto podemos decir, qué tanto podemos hacer con esas imágenes del pasado también? Porque de alguna manera el pasado los vuelve un poco intocables. En el caso nuestro es que eran invisibles, ¿no? Por lo que decía Alberto, más allá de que sea colombiano, no, aquí no hay una cuestión de nacionalismo, era también esto que hablábamos, que Alberto, como alguien que hace acuarela, como un acuarelista, la aproximación a estas piezas era fundamental. Entonces, yo disfruté mucho la reflexión que tuvimos, que hicimos en el Museo Nacional, en la Biblioteca Nacional, y era aprendiendo la técnica y comparando técnicamente la materialidad de estas acuarelas, lo cual fue un ejercicio que yo sí veo en el cómic, ¿no? En las decisiones incluso que tomamos en la publicación, que escogimos un papel mate, ¿no? O sea, eso fue muy importante en el cómic, el formato, ¿no? Convencer incluso a la editora John de que la acuarela era un buen recurso, que eso al comienzo no era muy claro, como pues, lo decía Alberto en la charla, por una cuestión de tiempo, porque es digamos, una empresa delirante, ¿no? Descabellada, Descabellada. Fitzcarraldiana. Sí, o sea, pintar todo esto, a Alberto le dio tendinitis. Perdí la vista Sí, es y me duele miope, la tiene... espalda. Sí, No, es realmente lo que él decía, pues ya no es el arte de los viajeros, el arte de los viajeros es el celular, ¿no? claro. La cámara. No, este es un ejercicio creativo estático, Sí, ¿no? total. Que en eso sí, pues hay una diferencia muy grande en esa construcción del 19. Ahí sí termina uno pintando como si fuera época medieval. Sí. Y sabes qué otra cosa que respecto a lo que tú dices que me parece súper genial, ya viendo como el resultado del libro, es que esos anacronismos y esos juegos no solo permiten como, o sea, es que es un anacronismo de ida y vuelta, no es solamente poner como cosas que no cuadren con el 19 o chistes así como del siglo XXI o de la modernidad, sino que también ese juego ayuda a entender y reflexionar sobre ese pasado y esas imágenes, pero al mismo tiempo sobre el presente y la contemporaneidad precisamente, porque hay unas cosas que uno lo ve en el relato y lo ve en las imágenes y lo ve en el humor que pusimos en esos dibujos, ese humor subliminal que dice John, que está ahí en el dibujo, no necesariamente en el texto, que nos ayuda también a entender cosas del presente, ¿sí? Como de, pero es que claro, hace 200 años estamos más o menos en las mismas, simplemente que había una ropa más bombacha y con sombrero de copa, pero es como los mismos problemas y frustraciones y dificultades. Entonces, ese juego, digamos, del anacronismo, yo creo que el lector lo debe disfrutar un montón cuando lo vea en el libro. Es la esperanza. Sí, claro. Y Y ahí, aprovechamos para vender el libro, lo pueden encontrar en Santo y Seña, la librería de Rey Naranjo. Allá Olga les va a compartir el link no, no lo tengo a la mano, pero ya lo hago. para... Ya hago Sí, esa tarea. A ver, sí, sí, antes de sí. que de pronto tengamos una última pregunta o un último comentario, No veo por acá más preguntas, ¿no? pero yo quería decirles que soy fan absoluta del proyecto, que ojalá hagan más, que uno se lo goza a muchos niveles, ¿no? Como a muchas capas, tiene unas sutilezas que son hermosas y que de pronto no es necesario que todo el mundo tenga acceso a ellas para uno disfrutar el libro, pero cuando uno las encuentra como que hay cierta satisfacción ahí de como sí, del ejercicio ñoño del historiador de la... Entonces, bueno, ahí Luis Antonio nos compartió el enlace Ah, qué bien, más rápido que yo. y Gracias, Lucho. estamos súper puntuales. Por acá apareció Llegó otra una... pregunta antes de despedirlos. Daniel Liévano dice, más allá de estos espacios, como el de esta charla en la que la persona común se entera del proyecto, abunda en guiños e intertextos a otras obras. En el libro como tal existen indicios de que el proyecto incluye estos varios niveles de lectura. ¿Qué piensan usted, perdón, qué piensas ustedes estos detalles pasen desapercibidos? Pues, si quieres, yo contesto algo. Sí, sí. Pues, yo creo, digamos que hemos hecho un poco estos grupos focales, ¿no? Hemos tenido de todo tipo, hemos hablado con mucha gente que lo ha leído porque nos interesa saber, justamente porque le apostamos a construir unas narrativas eh,
que a mí me daba a veces miedo que fueran muy herméticas. Entonces yo creo que el cómic sí propone diversos niveles, incluso un nivel muy rápido, ¿no? Un nivel, yo conozco gente que lo ha leído muy rápido y que, por ejemplo, la misma historia, que es compleja porque pasa desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, es una historia de larga temporalidad, se lleva esa idea de la narración, ¿no? Del viaje, de la aventura, y lo conecta en el discurso escrito, ¿no? Con situaciones contemporáneas, ¿no? Con actitudes contemporáneas, con empresas contemporáneas, en fin. Y el humor ahí nos ayudó mucho. Tenemos la duda si algún día el libro se traduce en otro idioma, si ese humor va a funcionar, ¿no? En otro contexto, nuestro tercer socio dice que va a funcionar. Nosotros no sabemos, ¿no? Pero pienso que también aquellos que no conocen el arte colombiano empiezan a hacerse preguntas. Ya me ha pasado en algunos de estos grupos focales a preguntar cómo se construyen las imágenes. Aquí no hablamos de la colonia, pero la colonia está presente también. Y está presente en la construcción de varias de las imágenes, ¿no? Y lo hicimos un poco así como lo mostró Alberto, con iconografías precisas. Y empieza la pregunta, ¿no? Nosotros tratamos de hacerle el homenaje, la citación al final, ¿no? Estos artistas fueron nuestros socios también del proyecto. Entonces, pues ojalá, también por eso nos hemos puesto la tarea de hablar del libro, porque quizá eso nos ayuda a que sea más, se visibilice más, ¿no? De O sea, acuerdo. Alberto. No, solo para complementar eso, que estoy completamente de acuerdo, concurro, sí a todo. Que en los grupos focales vemos que es muy, muy chévere ver la lectura de los expertos, como le mostramos el libro a gente como especialista en el siglo XIX y expertos en historia del arte, y ven un montón de cosas, pero por ejemplo los niños también ven un montón de otras cosas así y les ha gustado mucho pues esa historia, y pues el dibujo también tiene una cosa que conecta de una manera más directa, ¿no? Sin tener como tanto background. Y bueno, no, sí, agradecerles también, que ya estamos sobre el tiempo, Sí, por agradecer esta acá oportunidad. les están agradeciendo varias personas, muchas diciendo, voy a hacer así como un resumen, que para las personas que no estudian arte o no son historiadores del arte, pues estos espacios son importantes, que han entendido y han hecho que se interesen mucho más en esto. Entonces, pues muchísimas gracias a todos, a nuestros egresados los invitamos a conectarse a la otra sala de Zoom. Ahí les acabo de mandar el enlace que tenemos y es nuestro encuentro de egresados. Y pues muchísimas gracias a todos por venir, por compartir con nosotros, y a Olga y a Alberto por compartirnos todo esto sobre ese super libro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien, chao. Gracias, Cuídense y gracias por chao. venir. Chao. Hasta luego.